Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? Hola, buenas Sí, tardes. Emilio, se Buenas tardes. escucha perfecto. Sí, se escucha Ok, perfecto. ok, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, tal, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a la segunda edición del curso de asistencia respiratoria neonatal, auspiciada por la Red Venezolana de Enfermería Neonatal. A nombre de los licenciados Rosana Sánchez y Johnny Márquez, quienes han fungido como creadores y directores ejecutivos de la Red Veneo, y en nombre propio, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos los asistentes y participantes en esta nueva oportunidad de poder compartir nuestros conocimientos. Saludamos a todos los colegas y hermanos que se nos unen desde las diversas latitudes de Latinoamérica, como compañeros de Colombia, Panamá, Venezuela, México, República Dominicana, Bolivia, Ecuador, España, Perú y Argentina. Muy agradecidos por continuar con nosotros en esta actitud de mejora constante y perseverancia hacia los cuidados neonatales de excelencia. Gracias por brindar cuidados de excelencia al ser humano en una de sus etapas de mayor indefensión y que donde a pesar de sus frágiles apariencias, tienen en su interior un corazón guerrero que vence cualquier dificultad que se presenta en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales. Quiero darles las más cordiales de las bienvenidas. Les saluda el doctor Emilio Escobar, pediatra mexicano. En esta ocasión estaré fungiendo como moderador de las sesiones, por lo que les pido una grata cooperación para que mantengamos apagados los audios y las cámaras de video en sus dispositivos digitales, de modo que podamos disfrutar y deleitarnos con las diversas conferencias que las voces expertas que se han reunido y congregado en esta nueva oportunidad por parte de Red Veneo nos puedan compartir sus conocimientos y experiencias en sus diversos ámbitos. En esta ocasión le voy a conceder la palabra al licenciado Johnny Márquez para que también les brinde unas palabras de bienvenida a nuestros asistentes. Licenciado Johnny Márquez, por favor, lo invito a que se una con su cámara de video, por favor. Hola Emilio, muy buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento. De verdad que muy feliz nuevamente por hacer esta conexión a través de este medio. Me toca brindarle unas palabras por parte de la organización Red Veneo y agradecerle a todos ustedes por buscar siempre la manera de buscar el conocimiento, de buscar la actualización o el refrescamiento de lo que ya sabíamos realmente. Bueno, a partir del curso de asistencia respiratoria 1, que las personas quedaron muy entusiasmadas, queriendo un poco más también de esta área que es tan difícil, que es la asistencia respiratoria y más en la neonatal, hemos decidido organizar este nuevo curso, que es el curso de asistencia respiratoria 2. Fíjense ustedes que tardamos porque estábamos buscando lo que eran los mejores conferencistas, los mejores temas, y hemos reunido a los más selectos en cuanto a la parte de asistencia respiratoria. Y realmente espero que estos 2 días sea fructífero para todos ustedes. Muy contento porque aquí vamos a aprender todos de verdad y espero que todo este conocimiento que estamos adquiriendo a través de estos expertos lo podamos llevar a nuestro servicio, que eso es lo importante, no quedarnos nada más con el conocimiento, sino poderlo transmitir para disminuir las secuelas en los recién nacidos o la estancia en las ventilaciones mecánicas que muchas veces se prolongan en los hospitales. Bueno, realmente le doy las bienvenidas. Como había dicho nuestro compañero Emilio, es un grato placer para mí y que lo disfruten. Gracias, Emilio. Saludos a la doctora María José Castro, que viene en un momento. Ok, muchas gracias, licenciado Johnny Márquez, por tan sentidas palabras para nuestros asistentes. Y en esta nueva oportunidad, pues voy a invitar a que se una con nosotros una voz experta en el ámbito de la neonatología, que es la doctora María Josefa Castro García.
Si estuviéramos físicamente en un auditorio, les pediría que nos pusiéramos de pie y que le recibiéramos con un fuerte aplauso. Doctora María José Castro García, ella nos va a deleitar o a compartir su conocimiento en el tema titulado Ventilación de alta frecuencia oscilatoria desde el punto de vista clínico. La doctora María José Castro García cuenta con un amplio currículum. Ella es médico, bueno, es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es pediatra y neonatólogo egresado del Hospital Miguel Pérez Carreño, así como también ha fungido como adjunta del servicio de neonatología de dicho nosocomio y profesora del posgrado de pediatría de ese mismo hospital. Ha sido coordinadora docente del posgrado de neonatología en el mismo hospital y es la vicepresidenta actual de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, en donde también ha fungido como secretaria de Finanzas y secretaria ejecutiva. Es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal. Doctora María Josefa Castro, tiene usted el uso de la palabra. Corto mi audio y mi video. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que siempre muy complacida con estas actividades que nos mantienen a nosotros vivos en la atención de salud y sobre todo cuando nos dedicamos a la atención de estos seres tan vulnerables como son los recién nacidos y especialmente los prematuros. Y por eso siento que cuando trabajamos educando, capacitando y también formándonos nosotros mismos, pues mantenemos vivas la especialidad y con eso también mejoramos la salud de los niños. Si tengo ya autorización para compartir, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hablar de ventilación mecánica para mí, están viendo la pantalla. ¿Aló? ¿Pueden visualizar bien la pantalla? Sí, doctora, sí, es posible verla. Muchas gracias. Bueno, hablar de ventilación mecánica para mí pues es todo un placer. Es una de las cosas que más me encanta en la vida y soy una de las luchadoras para acabar con ese mito de que el mejor ventilador es el que se conoce. No, los ingenieros, los neonatólogos, los intensivistas dedican muchas horas de su vida, muchos recursos humanos, económicos en investigación para la ventilación mecánica, dirigida a ventilación mecánica, para que digamos una frase tan trivial. Cada vez salen ventiladores mecánicos y modos ventilatorios más sofisticados buscando mejorar la ventilación del paciente y también proteger los pulmones, y no solo los pulmones, en el caso de nuestros neonatos, pues muchos órganos, sobre todo el cerebro, precisamente buscando una alternativa más fisiológica de ventilación. Pareciera que la ventilación de alta frecuencia se acerca a ese cenit que estamos tratando de alcanzar y ese es el tema que voy a desarrollar hoy. Existen muchos tipos de alta frecuencia ensayados hasta ahora, pero se han quedado básicamente tres. La alta frecuencia oscilatoria, la ventilación de alta frecuencia tipo jet y la ventilación de alta frecuencia de flujo interrumpido. Estas dos últimas han caído un poco en desuso, aunque no están totalmente en desuso, por el avance que ha tenido la alta frecuencia oscilatoria. La diferencia entre ellas es mínima, básicamente es operacional. De hecho, la alta frecuencia oscilatoria depende de un pistón, que es como un diafragma, que va generando una presión de tipo sinusoidal en todo el circuito del ventilador, y las relaciones de inspiración-expiración casi similares, 1-1, 1-2. La ventilación alta frecuencia tipo jet o de flujo interrumpido utilizan válvulas conectadas a la fuente de presión que después se anexa al ventilador y ayudado con el flujo y con la presión PIP del ventilador van a generar estas altas frecuencias, porque la ventilación de alta frecuencia no es más que una ventilación que utiliza frecuencias respiratorias suprafisiológicas, muy por encima de lo que realmente el pulmón puede tolerar o puede realizar.
Entonces, estas dos últimas tienen relaciones inspiración-expiración con las expiraciones un poquito más prolongadas. ¿Por qué? Porque la alta frecuencia oscilatoria tiene una expiración de tipo pasiva totalmente. El ventilador se encarga de la inspiración y de la expiración, mientras que las tipo jet y de flujo interrumpido tienen un tipo de ventilación más activa. O sea, la expiración le pertenece al paciente porque va con el ventilador convencional. Entonces, una modalidad ventilatoria que utiliza volúmenes corrientes muy bajos, menores al espacio muerto, más o menos 2,5 mililitros, máximo 3 mililitros por kilo, y la frecuencia respiratoria es muy por encima de la fisiológica, de tal manera que se miden en hertz. En hertz porque genera un tipo de unidad similar al del temblor, similar al que genera el CPAP, del CPAP de burbuja, específicamente todas estas diafragmas que generan un tipo de vibración. Entonces, un hertz representa 5 ciclos o 5 respiraciones por minuto. Entonces, si nosotros tenemos 3 Hz, por ejemplo, como vemos acá por encima de 3 Hz por minuto, que son las frecuencias respiratorias excepcionales, pues vamos a tener 180 respiraciones por minuto. Entonces son modalidades ventilatorias que dependen más de la resistencia de las vías aéreas principales que de la compliance alveolar. Esa se va logrando poco a poco a medida que se va llenando el pulmón. Entonces, eso se logra a través de una distribución más uniforme del gas. La amplitud no es más que una onda de presión que se mide en el centro o en el eje del tubo endotraqueal y a lo largo de la vía, y se denomina delta P o amplitud dependiendo del ventilador, y ella va a ser proporcional al volumen corriente. Cuando hablemos de amplitud, vamos a pensar en volumen corriente. La presión media de las vías aéreas, a diferencia de la amplitud, viene dada por la velocidad con que viaja el flujo de gas en todo el circuito y la resistencia que tienen las paredes del circuito y de la vía aérea en oponerse a la misma. Entonces, la amplitud se mide a lo largo de toda la vía, de todo el área donde se encuentra el gas, mientras que la presión media de vías aéreas va hacia el eje de la misma. La alta frecuencia se caracteriza entonces por volúmenes corrientes bajos, mantienen una presión media constante. Sabemos que la ventilación convencional, cuando vemos la pantalla, va cambiando la presión media de vías aéreas en el mismo ciclo y a lo largo de todo el minuto o todo el tiempo que esté el paciente en ventilación, de tal manera que se evitan grandes fluctuaciones, sobre todo grandes distensiones y colapsos en la vía aérea y en los alvéolos. Aquí podemos ver un cuadro en donde se pueden visibilizar a grandes rasgos las diferencias entre ambas modalidades ventilatorias. Vemos que las frecuencias pues difieren enormemente, las frecuencias respiratorias. El volumen corriente es mucho más bajo en la alta frecuencia, como vemos, de 0,1 hasta 3 mililitros por kilo como máximo, mientras que con la ventilación mecánica convencional podemos llegar a volúmenes corrientes demasiado altos, incluso producir volutrauma. El intercambio gaseoso en la ventilación convencional utiliza volúmenes de gas fresco que se emiten con cada respiración, mientras que en la alta frecuencia se utiliza otro tipo de mecanismo que voy a posteriormente desarrollar. La presión media de vías aéreas, como le decía, es constante. Para aumentar la oxigenación en alta frecuencia solamente nos valemos de la presión media de vías aéreas y de la FiO2, como vamos a decir posteriormente, mientras que en la ventilación mecánica convencional tenemos que utilizar otros parámetros tanto para aumentar la PO2 como para disminuir la PCO2 o para modificar la PCO2. La expiración es activa, el ventilador se encarga de inspiración y expiración, mientras que en la convencional el ventilador en inspiración lanza el gas, pero ya la expiración depende del paciente. En alta frecuencia no hace falta colocar PIP, él se autogenera, el volumen pulmonar se mantiene constante, mientras que puede variar incluso en un mismo pulmón, en un mismo segmento puede variar constantemente el volumen pulmonar en ventilación mecánica convencional, y también hay grandes fluctuaciones en la presión alveolar, mientras que en la alta frecuencia no existen estas fluctuaciones, de tal manera que en alta frecuencia vamos a ver menos injuria pulmonar que en la ventilación mecánica convencional, incluso cuando utilizamos mecanismos protectores. Aquí vemos un gráfico en donde es muy evidente la diferencia en inspiración y en expiración para la ventilación convencional y la alta frecuencia. Vemos que los alvéolos en alta frecuencia se modifican muy poco, mientras que en la ventilación convencional, en expiración,
pueden llegar incluso a colapsarse si no tenemos una PIP adecuada. Podemos ver aquí estas grandes fluctuaciones que vemos en la ventilación convencional, en inspiración y en expiración, y podemos ver en la misma imagen cómo hay sectores que colapsan totalmente, que son los alvéolos que tardan más en llenarse, que son fácilmente colapsables, con déficit de surfactante, inmaduros o que tienen constantes de tiempo un poco más prolongadas, pues se colapsan fácilmente. Mientras que en alta frecuencia oscilatoria vamos a ver un volumen pulmonar que se mantiene a lo largo del tiempo. Es difícil perderlo, bueno, no es tan difícil perderlo, pero durante la ventilación adecuada y donde no haya fugas, pues se mantiene pues, en forma adecuada. Ya prácticamente la pérdida de él es iatrogénica. Entonces los mecanismos involucrados, como les decía, son varios. No tiene un solo mecanismo, entrada de gas fresco al alvéolo, y intercambio gaseoso y ya no. Existen varios mecanismos involucrados y por esa razón estos mecanismos o el pulmón o el sector donde vaya a llegar el gas va a adaptarse a cada uno de estos mecanismos. Entonces lo va a hacer por convección o por difusión molecular pura. Por convección, que es la mayor parte del pulmón, se rige por este mecanismo. Lo primero que va a ocurrir es la ventilación directa de los alvéolos proximales, esto se hace por convección evidentemente. Son alvéolos que están más cerca de la vía aérea, tienen constantes de tiempo más cortas y fácilmente se van a llenar con las primeras presiones. Sin embargo, también pueden en vías aéreas más alejadas y alvéolos más alejados llegar a través de un perfil asimétrico de velocidad, que es la dispersión asimétrica, la dispersión aumentada o el mecanismo pendular de péndulo o de péndulo, que también lo vamos a ver ahora. Y por supuesto la difusión molecular pura, que logra el desplazamiento de las moléculas de gas desde las zonas que tienen mayor concentración a las de menor concentración, que es lo que ocurre en los alvéolos, en la parte distal. Aquí vemos la ventilación alveolar directa, vemos que apenas entra el gas, va directamente a los alvéolos iniciales, que son los que están en los sectores más cercanos a los bronquios principales. Entonces, son áreas, muy pocas áreas, pero al menos se llenan al principio de la ventilación. La dispersión convectiva axial, que se rige por la ley de Taylor, es la que ocurre en la mayor parte de las vías aéreas rectas. Entonces vemos cómo el flujo del gas por efecto de este pistón y por las altas frecuencias, en vez de hacerlo como una masa sólida y a la misma velocidad, va a generar velocidades más elevadas en el eje, en el centro, y menores velocidades a los lados. Eso también va a generar un gradiente de gases con mayor cantidad de oxígeno en el centro y menor cantidad hacia la periferia, donde va a haber más CO2. En áreas donde hay mayor velocidad, por ejemplo, en las ramificaciones, aumenta la turbulencia y ahí ocurre una mezcla de gas de la periferia con el eje central. Ahí ocurre, y lo vamos a ver luego en unos gráficos. Esto se rige por la ley de Taylor. Y simplemente vemos que en el centro del flujo de gas va un gas más rico en oxígeno que tiene un perfil de velocidad más elevado que lo que viene a la periferia. Esto permite también, y el aire que está en la periferia también sufre una mezcla con el gas que sale en la expiración. Esta es la ley de Taylor y aquí la podemos ver como en las áreas ramificadas, en la parte recta, cumple este mecanismo, mientras que en la parte donde hay ramificaciones que aumenta la velocidad, que aumenta la frecuencia, ocurre este cambio de velocidad y mezcla de la periferia con el centro. Aquí también podemos ver el mecanismo de péndulo o de péndulo, en donde se llenan primero en inspiración los alvéolos y las vías aéreas que tienen constantes de tiempos más cortos, que son más fácilmente llenables. Y luego en la expiración, cuando están vaciándose, ellas vacían su contenido hacia aquellos alvéolos que no se llenaron en forma adecuada. Esto va pasando en cada respiración, va ocurriendo varias veces y por eso ocurre una suerte de péndulo. Salta el aire de un alvéolo o de un bronquiolo a otro, cubriendo las necesidades de cada uno de ellos basados en las presiones y las constantes de tiempo de cada uno de ellos.
Vemos arriba cómo ocurre en la ventilación convencional y en la parte, esto que vemos aquí arriba, y aquí abajo vemos cómo se va generando el vaciado y el llenado y el vaciado por el efecto péndulo, de tal manera que nunca quedan vacíos los alvéolos. Aquí lo podemos ver también. Cuando ocurre la expiración, en vez de salir fuera, una parte de esa presión y de ese gas se va a remitir a los alvéolos que no se habían llenado. Eso garantiza que se mantengan llenos. Y en este gráfico podemos ver todos los mecanismos juntos. Vimos los primeros alvéolos llenándose a través de la ventilación directa de estos alvéolos. Las más largas sufren la dispersión axial asimétrica con velocidades asimétricas, donde son más veloces en el centro y más lentas hacia la periferia. En las ramificaciones ocurre no solamente la turbulencia que va a generar la mezcla de gases, sino que comienzan en las vías más pequeñas el efecto péndulo. Y por supuesto, en los alvéolos va a ocurrir ya un intercambio basado en gradiente de gases. También esto se va a ayudar con las ventilaciones colaterales que vemos acá, que pueden ser entre alvéolo y alvéolo, o entre bronquiolo y bronquiolo, o entre alvéolo y bronquiolo, también relacionados con la compliance del alvéolo y con la resistencia de las vías aéreas. ¿Cuáles son las indicaciones de alta frecuencia oscilatoria? Para caso de la ventilación convencional, escape aéreo es una gran indicación. Por ejemplo, un neonato que tiene un SDR, vemos en la radiografía que comienza a tener enfisema intersticial, se puede conectar unas horas hasta corregir el enfisema intersticial a través de la alta frecuencia oscilatoria, y podemos continuar en alta frecuencia o podemos volver a ventilación convencional una vez bajado el volumen pulmonar. En hipertensión pulmonar y en patologías que cursan con alta frecuencia, con alta resistencia de la circulación pulmonar, ha sido beneficiosa porque produce menos volutrauma. Una ventilación o una estrategia que permite oxigenar al paciente sin hacer sobredistensión innecesaria en pulmones que muchas veces son sanos. Igual ocurre cuando hay alguna hipoplasia pulmonar, bien sea segmentaria o de todo un pulmón, como sucede, por ejemplo, en la hernia diafragmática, en donde el tratar de lograr una buena oxigenación abriendo un pulmón que está hipoplásico, podemos lesionar el pulmón que está lesionado. En cambio, con alta frecuencia oscilatoria se puede hacer de forma más gentil sin lesionar el pulmón que pudiera estar normoplásico. Y también puede ser utilizada como modalidad de inicio. De hecho, en muchas instituciones es la modalidad de inicio de todo tipo de soporte ventilatorio. Aquí es un simple gráfico de cuáles son los parámetros que nos interesan de alta frecuencia. Yo lo digo jocosamente porque mucha gente le tiene miedo. Son ventiladores que suenan extraños, son frecuencias que les pueden resultar poco familiares, pero sin embargo los parámetros que vamos a manejar son muy pocos. ¿Cuáles van a ser? Presión media de vías aéreas, amplitud, frecuencia y FiO2. Pero las más importantes van a ser amplitud y presión media de vías aéreas. La presión media de vías aéreas es la que va a oxigenar al paciente y es la que más vamos a echar mano a la hora de tratar de lograr mejorías en el paciente. La amplitud o delta P es la que va a garantizar el volumen corriente. Es la que va a permitir el intercambio de oxígeno, la entrada de oxígeno, pero también la exhalación del CO2. Al aumentar la presión media de vías aéreas también podemos lograr un aumento del volumen corriente. Por eso es que es muy versátil su uso y básicamente es el rey de los parámetros en alta frecuencia oscilatoria. La frecuencia va a permitir que se pierda CO2, pero no en la magnitud que lo hace la amplitud. No es el mejor parámetro para garantizar volumen corriente, lo que sí es la amplitud. Aquí podemos ver la gran diferencia entre ventilación convencional y alta frecuencia. En este momento está en ventilación convencional, esto es un pulmón animal. Podemos ver la presión media de vías aéreas que se está generando, 19,2. Se conecta a ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Es uno de los primeros ventiladores en ser utilizados para eso y uno de los más exitosos todavía. Vean el cambio en la presión media de vías aéreas, como al irla aumentando se va logrando el reclutamiento del pulmón, pero vean que es en forma homogénea.
En cambio, en ventilación convencional, logró reclutar parte de ese pulmón animal, pero no en la forma en que lo está haciendo la alta frecuencia. Y al estabilizar la presión media de vías aéreas, ya se logra un pulmón homogéneamente ventilado, sin echar mano ni al delta P o amplitud, ni a cambios en la frecuencia, ni en este caso cambios en el tiempo inspiratorio, que como vemos está en 33% y no se ha modificado para nada. Solamente con presión media de vías aéreas. Entonces la amplitud va a darnos el volumen corriente. Usualmente no pasamos de 3 mililitros por kilo, está alrededor de 1,5 y 2 mililitros por kilo, muy bajos, no entran en rango de volutrauma. Se puede iniciar con 20 a 30% de amplitud. Usualmente se designa con estas unidades de porcentaje. Una forma fácil de calcularla es 2 veces la presión media de vías aéreas que vayamos a utilizar, o generamos una amplitud, la vamos aumentando hasta que logremos un temblor que vaya desde el pezón hasta el ombligo en los recién nacidos y niños más grandes hacia la región inguinal. Se dice que amplitudes por encima del 60% ya no aumentan más el volumen corriente, al contrario, pueden causar atrapamiento y pueden causar inmovilidad del gas dentro del pulmón. Y si fuera necesario subir mucho la amplitud, es mejor bajar la frecuencia respiratoria, porque se produce una suerte de atrapamiento y de parálisis del movimiento de gas dentro del pulmón, que no es bueno para lograr un buen volumen minuto. Amplitudes por encima de 3 veces la presión media de vías aéreas, pues lo más probable es que generen atrapamiento aéreo. Aquí podemos ver uno de nuestros niños en el Hospital Pérez Carreño, cómo se logra ese temblor alrededor del cordón umbilical. Esa es la meta para lograr una amplitud adecuada. Podemos ver otro acá, también, donde vemos el temblor muy delicado sobre el cordón umbilical. La presión media de vías aéreas, como les decía, es el rey de los parámetros, es el determinante del volumen pulmonar. Se va a iniciar, si venimos de ventilación convencional, a 2 a 4 centímetros de agua por encima del valor previo, o sencillamente podemos iniciar con una presión media de vías aéreas estimada e irla subiendo de acuerdo a la oximetría de pulso del paciente hasta lograr una oximetría por encima de 90%, de oximetría. Pequeños cambios en la presión media de vías aéreas puede producir grandes cambios del volumen pulmonar, entonces no hay que subirla muy rápido, puede subirse de 1 a 2 centímetros de agua cada vez y ver cómo se maneja o cómo se va desarrollando la oximetría de pulso. Igualmente es útil en estos pacientes, sobre todo cuando estamos iniciando, realizar radiografías, porque la meta es lograr un buen volumen pulmonar y eso lo podemos ver desde el punto de vista radiológico. Al lograr alcanzar lograr ver el diafragma localizado las vértebras 7 y 8 torácicas. Otros parámetros que son importantes, pues la FiO2, al igual que en ventilación mecánica, vamos a utilizar la FiO2 necesaria para tener una oximetría entre 90 y 94%. El tiempo expiratorio usualmente es de 1 a 1, máximo 1 a 3. Usualmente empezamos 1-1, luego pasamos 1-2 y muy raramente llegamos a 1-3. Generalmente el paciente en 1-3 ya casi está abandonando la ventilación. Eso representa para algunos ventiladores un 33%. La frecuencia sí podemos escoger una frecuencia aleatoria, existen tablas al respecto, mientras más pequeño es el niño, mayor es la frecuencia respiratoria a emplear, y así niños de 1 kilo podemos empezar con 15 Hz. Usualmente no se modifican mucho la frecuencia a lo largo de la ventilación. De hecho, muchos pacientes empiezan con una frecuencia y terminan prácticamente con 1 o 2 unidades por debajo de esa frecuencia, o 1 unidad, y a veces niños grandes pueden empezar con 6 Hz o con 4 Hz y terminar con esa misma frecuencia. No es muy importante, no aporta mucho a la ventilación. Lo que sí hace la presión media de vías aéreas y algo también la amplitud. Entonces, la PO2 depende de la FiO2 y de la presión media de vías aéreas, y la PCO2 depende básicamente de la amplitud. Y así vemos que cuando tenemos frecuencias respiratorias por debajo de 3 Hz, por ejemplo, ventilación convencional, el volumen minuto es volumen corriente por frecuencia respiratoria. En alta frecuencia respiratoria no es así. En alta frecuencia respiratoria, esta relación no es igual que en convencional, y vemos que el volumen minuto va a ser el volumen corriente
elevado a 1,5 a 2,2, máximo 2,2, y la frecuencia respiratoria elevada a 0,75 a 1,2. Esto significa que las modificaciones en frecuencia respiratoria no van a tener el impacto que tienen las modificaciones del volumen corriente o de la amplitud, de modificar la amplitud. Por eso es que es muy importante saber que la amplitud es la que nos va a modificar el CO2, básicamente el CO2. Con respecto a la forma en que los vamos a ajustar, por ejemplo, la FiO2 y los parámetros no se deben descender en forma rápida hasta no haber alcanzado una FiO2 menor de 60%, de 0,60, y vamos a ver luego un cuadro al respecto. La presión media de vías aéreas, si ella se mantiene por debajo de 10 centímetros de agua, cada vez que hagamos incrementos aumenta el volumen corriente, pero si ella está por encima de 10 centímetros de agua, los incrementos que hagamos no van a disminuir, a aumentar el volumen corriente, y podemos más bien hacer retención de CO2. Hay que tener eso en consideración si utilizamos presiones medias altas, que puede ocurrir, de hecho es frecuente que lo retiramos. Y por eso a veces hay que bajar la frecuencia de los hertz de la frecuencia. Los métodos para disminuir la PCO2 básicamente es aumentando la amplitud, pero también podemos logrando bajando la frecuencia. Y como les decía, si la presión media de vías aéreas es menor de 10, nosotros aumentamos la presión media y podemos también subir el volumen corriente y con eso bajar el CO2. Por eso es que les digo que la presión media de vías aéreas es muy versátil, sobre todo cuando se está utilizando presiones medias bajas en pacientes que no están tan graves. La retirada de la ventilación de alta frecuencia se realiza básicamente con FiO2 por debajo de 60, alrededor de 0,30, 0,40, y presión media por debajo de 8. Aquí vemos este cuadro de cómo se pueden hacer los ajustes. Este es el caso de pacientes graves, por ejemplo, pacientes que tienen FiO2 por encima de 0,60, es un paciente que no está bien, y si este paciente tiene la PO2 baja, hay que ver cómo está su PCO2 para saber qué debemos hacer. Si la PCO2 está alta, tenemos que aumentar la delta P y además aumentar la presión media de vías aéreas. Si la PCO2 está normal, con aumentar la presión media de vías aéreas basta. Considerar si la presión media de vías aéreas es menor de 10, podemos estar también aumentando el volumen corriente y la PCO2 nos va a caer. Y recuerden que tampoco queremos hipocapnias, que son muy nocivas para el cerebro del neonato. Si la PCO2 está baja, hay que disminuir la delta P y ver si hace falta cambiar la presión media de vías aéreas. Si tenemos una PO2 normal y la PCO2 está alta, hay que aumentar el delta P y pensar en decidir si vamos o no a aumentar la presión media de vías aéreas. Si la PCO2 está normal, hay que considerar aumentar la presión media de vías aéreas, y si la PCO2 está baja, hay que disminuir la delta P, precisamente para evitar la hipocapnia, y aumentar la presión media de vías aéreas para que se oxigene y se destete más rápido, porque es muy peligrosa una hipocapnia. Nos está hablando de que probablemente hay mucho volumen pulmonar y ya estamos entrando en rango de lesión. La hipocapnia también va a producir isquemia cerebral y leucomalacia periventricular. Si tenemos una PO2 alta, tenemos que empezar a destetar. Esto nos está diciendo que lo más probable es que estamos sobreventilando al paciente, le estamos dando algo que no necesita. O sea, hay que iniciar estrategias de destete. Podemos aumentar el delta P y disminuir la FiO2 si la PCO2 está alta, eso no le va a hacer ningún daño al niño, sobre todo si está reteniendo CO2. Si no hay problemas con el CO2, este está normal o bajo, pues hay que disminuir tanto la FiO2 como, y si está baja, pues el delta P. Ya cuando un paciente tiene una FiO2 por debajo de 0,60, ya es un paciente que estaba mejor, que ha mejorado o probablemente no tiene una enfermedad muy grave. Entonces, si la PO2 está baja y la PCO2 está alta, con aumentar un poco delta P, aumentamos FiO2 y aumentamos la presión media para tratar de también pronto iniciar el destete. Si la PCO2 está normal, nos está diciendo que probablemente hay un problema de oxigenación, pero no de ventilación. Y puede ser un niño que tiene una hipertensión pulmonar, a lo mejor aumentamos la FiO2, pero podemos necesitar otros ayudantes como un vasodilatador, etc. Hay que considerar las condiciones del paciente. Si la PCO2 está baja, pues lo mismo. Podemos estar en presencia de una hipertensión pulmonar, lo que no necesita es ventilación, sino aumentar el oxígeno o vasodilatar.
En el caso de una PO2 normal y en el caso de la PO2 alta, en este tipo de paciente, pues lo más probable es que nos está avisando que ya tiene que destetarse. Si la PCO2 está alta, significa que probablemente tenemos delta P bajitos y podemos aumentar un poquito la amplitud, no le va a hacer daño, ahí iniciamos el destete. Y si la PCO2 está normal o baja, pues nos está diciendo a gritos, necesito el destete. Necesito que me bajen los parámetros, necesito disminuir delta P, necesito disminuir presión media de vías aéreas y probablemente también la FiO2 e iniciar el destete. La BAFO consigue un intercambio gaseoso a través de todos estos mecanismos que vimos anteriormente. No genera grandes presiones alveolares, no genera grandes presiones, ni grandes volúmenes, ni grandes fluctuaciones en ambos, mantiene una capacidad residual funcional adecuada y tiene, si lo hacemos bien, poco impacto hemodinámico sin causar lesión pulmonar. En reclutamiento alveolar también es muy útil. O sea, lo mismo que hicimos anteriormente, iniciamos con parámetros ventilatorios por encima de lo que tenía en ventilación mecánica convencional y cumplimos lo que vimos en el cuadro anterior. En aras del tiempo, no me voy a extender, pero este cuadro es un resumen, o esta diapositiva es un resumen del cuadro que vimos anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo una PCO2 alta, yo quiero bajar la PCO2, aumento el volumen corriente, aumento amplitud. Si yo tengo una PO2 baja y quiero aumentarlo, quiero oxigenar al paciente, le aumento la presión media de vías aéreas. En aquellos niños que tienen parámetros ventilatorios bajos, que tienen una presión media por debajo de 10, con solo subir presión media de vías aéreas, lo más probable es que oxigene y ventile. Es decir, voy a subir PO2 y voy a bajar la PCO2. Este estudio probó qué mecanismos empleando la alta frecuencia oscilatoria podían ser útiles para reclutar a un paciente desreclutado. Entonces, partiendo de la ventilación convencional, se conectaba a ventilación de alta frecuencia y se utilizaban 4 estrategias. Estrategias de aumento de la presión media. Cuando se aumenta la presión media, lo único que van a ver es que el gráfico de alta frecuencia va subiendo de nivel. Lo van a ver subiendo de nivel. Cuando aumentamos la amplitud, aumenta la magnitud de la onda. Entonces, en el escalonado, lo único que se hacía era aumentar la presión media de vías aéreas en forma progresiva. En el mecanismo repetido, se mantenía la presión media de vías aéreas, pero se hacían aumentos de la amplitud en forma aislada. En el mecanismo sostenido, se hacían aumentos súbitos de presión media de vías aéreas y se volvía a bajar. Y el estándar, pues, es sencillamente conectar la presión con unos parámetros constantes. El método escalonado demostró ser el más útil y una vez logrado el reclutamiento del paciente se pasaba a los parámetros inicialmente diseñados para mantenerlo en ventilación de alta frecuencia. Entonces, para yo disminuir la PO2, voy a evaluar al paciente si tiene un buen volumen pulmonar. En este caso, voy a empezar a bajar la presión media de vías aéreas. Recuerden que cuando tenemos atrapamiento aéreo y tenemos un pulmón extremadamente insuflado, podemos colapsar los capilares y no ocurre intercambio gaseoso. Y hay hipoxemia por sobreventilación, de la misma manera que hay hipercapnia por sobreventilación, que son los extremos. Es el extremo contrario a la causa que nos llevó a ventilar un paciente que estaba desreclutado. Esto es importante saberlo porque muchas veces tenemos pacientes hipoxémicos e hipercápnicos y pensamos que están desreclutados, subimos parámetros ventilatorios y causamos lesión pulmonar, especialmente neumotórax. En el caso del que tenga menos de 8 espacios intercostales o signos radiológicos de atelectasia, pues subimos la presión media de vías aéreas en forma progresiva, 1 a 2 centímetros, para lograr una oximetría adecuada. Igual, como les decía, en PCO2 alto aumentamos la amplitud. Podemos ayudar disminuyendo la frecuencia, colocando broncodilatadores, aumentando el flujo, si lo permite el ventilador. Los ventiladores modernos tienen autoflujo, pero realmente la amplitud es la que nos va a permitir. Pero ojo, si el paciente tiene pocos parámetros, a veces simplemente con aumentar la presión media de vías aéreas, abrimos los alvéolos y comienzan a ventilarse. ¿Qué se considera criterio de fracaso de alta frecuencia oscilatoria? El incremento en la PCO2, la acidosis, los signos de insuficiencia respiratoria, a pesar de tener una delta P que alcanza 60, 80 por ciento de amplitud, teniendo frecuencias bajas, sobre todo en los pacientes más grandes. Eso nos va a llevar a ventilación
mecánica convencional nuevamente, si así lo consideramos, o nos va a hablar de la posibilidad de que el paciente requiera ECMO. De hecho, en muchas instituciones que prefieren la ventilación mecánica convencional, antes de pasar a ECMO le dan una oportunidad de alta frecuencia oscilatoria a estos pacientes que están muy graves. Pero siempre hay que considerar la condición del paciente, el patrón de vibración. Debe vibrar el pulmón. Cuando el pulmón no vibra es porque está desconectado, está ocluido el tubo, está desreclutado. Y por supuesto, el volumen pulmonar en la radiografía. Estos son metaanálisis que han comparado la mortalidad en alta frecuencia y ventilación convencional en neonatos prematuros con ICDR, y se demuestra pues la ventaja importante que tiene la alta frecuencia en estos niños. En este otro igual vemos en fuga de aire una gran diferencia en ambos casos. Es lógico, al no tener grandes atrapamientos aéreos ni grandes fluctuaciones, es poco probable la presencia de fugas de aire. En displasia broncopulmonar también se encontró una diferencia discreta. En supervivencia, este estudio demostró, junto todos los metaanálisis que evaluaban supervivencia sin displasia broncopulmonar, y definitivamente la presencia de displasia en niños prematuros que tuvieron SDR fue mucho menor en pacientes que recibieron alta frecuencia, y era mucho más evidente relacionado directamente con la edad, con el peso al nacer de estos bebés y con la edad gestacional. Aquí también en prematuros, 28 niños para tratar para lograr mejoría. Un mal número. Igualmente, aquí acompañada de surfactante pulmonar y de esteroides antenatales, tanto mortalidad como displasia broncopulmonar, como la presencia de fugas de aire, hemorragia intraventricular y leucomalacia periventricular, era bien evidente la diferencia, y solamente requerían 15 niños para ser tratados, para lograr ser considerado un método eficaz. Igualmente, disminuye la cantidad de niños que requieren ECMO, y por supuesto sabemos el costo de ECMO, y no queremos pues que los niños lleguen a eso por lo cruento que es, y además por lo costoso. Igual en este estudio del doctor Kessler, que está uno de los que más propicia la ventilación adecuada en el neonato y uno de los grandes defensores de la ventilación modo volumen y de la alta frecuencia, pues demostró en este estudio la eficacia pulmonar sobre todo el desarrollo de displasia broncopulmonar y de fugas de aire en niños con displasia broncopulmonar, con ventilación convencional y alta frecuencia, pues la diferencia es muy evidente en todos los grupos. Otro metaanálisis del doctor Ramanathan de Palo Alto, quien demostró también con los estudios anteriores pues la eficacia de alta frecuencia comparada con ventilación convencional. Entonces, en el prematuro con SDR, la alta frecuencia logra una insuflación más uniforme, mejora la mecánica, mejora el intercambio, disminuye el edema alveolar, que es más que todo inflamatorio, reduce la inflamación del pulmón y reduce la injuria pulmonar. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede tener atrapamiento aéreo, sobre todo si no bajamos oportunamente los parámetros ventilatorios, utilizamos amplitudes muy altas, puede causar barotrauma por la misma razón. Una de las, digamos, obstáculos que ha hecho que la alta frecuencia sea atractiva para muchos neonatólogos es porque, precisamente por esto, el lograr o el no disminuir los parámetros ventilatorios en forma oportuna, se generan altas presiones continuas, constantes, más del tiempo que son necesarias, y pueden causar disminución del retorno venoso hacia el corazón izquierdo, porque hay una suerte de pinzamiento de los capilares, y atrapamiento de toda la circulación en el corazón derecho, aumentando la resistencia vascular pulmonar y causando un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, lo cual lleva a insuficiencia tricuspidia y, por supuesto, va a causar un estancamiento vascular cerebral, yugular, la vena cava,
y va a causar hepatomegalia, hemorragia intraventricular, etc. Y por supuesto, si se pierde la continuidad de las conexiones, llámese tubo traqueal o circuito ventilatorio, puede ocurrir un desreclutamiento, como vemos acá. Al desconectar, se pierde totalmente el reclutamiento alveolar. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta y hay algo que hay que considerar y entrenar al personal que realiza esta operación para que sepa cómo reclutarlo. Se puede reclutar utilizando mecanismos de reclutamiento convencionales como los dispositivos de pie centeo o el mismo ventilador y aumentando la presión media un poco más de lo que tenía el paciente, o hacer un reclutamiento con un dispositivo con pie centeo o una bolsa que tenga PIP. Entonces, esta repercusión hemodinámica es menor de todos modos que la ventilación mecánica convencional, que también la puede producir, y no, porque ella no produce grandes cambios en los volúmenes ni grandes atrapamientos. La desventaja es que podemos lograr presiones medias de vías aéreas más altas que la ventilación mecánica, y eso puede ser lo que haga que ocurra la descompensación hemodinámica. Entonces hay que tratar de bajarla cuando ya no es necesaria. Es decir, si el paciente ya está oxigenando, empezar a bajar la presión media de vías aéreas, sobre todo si vemos que hay atrapamiento aéreo o hay más de 8 espacios, 9 espacios intercostales en la radiografía. Es necesario para ello entonces la monitorización, tanto del retorno venoso si tenemos una PVC o del gasto cardíaco, ver si el paciente está orinando. En lo que el paciente disminuye la diuresis, ya hay que estar alerta de que pudiera estar ocurriendo esta suerte de pinzamiento de los capilares pulmonares. Entonces, ¿qué debemos monitorear en la alta frecuencia? La radiografía de tórax al menos diaria o cada 12 horas, sobre todo en las primeras horas de ventilación, los primeros 2 días. El equilibrio ácido-base y sobre todo la oximetría de pulso. Se puede realizar capnometría. Lo ideal sería una capnometría o una oximetría de pulso para no hacer extracciones de sangre y ser menos invasivo. El gasto cardíaco lo podemos ver por ecografía si tenemos esa alternativa, pero una forma indirecta es ver cómo está orinando el niño o va a ser una PVC. Aquí podemos ver un paciente del Hospital Pérez Carreño utilizando un PN500 en alta frecuencia. Tratamos de mantenerlo en forma aislada, tratando de causar la menor irritabilidad en el niño, la menor producción de estímulos para no agravar la hemorragia intracerebral, permitir el neurodesarrollo. Todo esto lo logramos con la tranquilidad del bebé, aislándolo totalmente de los estímulos de la unidad de terapia intensiva. Este es otro bebé con un Babylog 8000. Vemos el temblor, que es lo que nos dice que si la amplitud está logrando abrir ese pulmón. Si no existe temblor, significa que está desconectado o que hay alguna obstrucción. Hay que mantener un monitoreo constante. En conclusión, la ventilación de alta frecuencia ha demostrado ser una útil herramienta en la ventilación gentil del neonato. Debe ser administrada por personal adiestrado y el monitoreo cercano y estrecho del paciente va a evitar complicaciones inherentes para la misma. Es una ventilación amigable que solamente hay que empezar a leerla, a aprenderla y a ejecutarla. El que se encariña con la alta frecuencia oscilatoria, pues más nunca le tiene temor. Yo le tengo más temor a la ventilación convencional, que también me apasiona mucho. Y debe ser un trabajo de equipo. El equipo está constituido por todas las personas que están dentro de la unidad, incluyendo los pacientes, incluyendo su familia. Y por esa razón todos deben estar involucrados en su cuidado. Muchas gracias. Doctora María José, muchísimas gracias por esta